El turno del doctor Ernesto Bigliso. Ernesto Bigliso es investigador principal del CONICET, ex investigador del INTA, profesor en la maestría en agronegocios de la Universidad Austral y ex presidente de la Asociación Argentina de Producción Animal. Ha dictado cursos de posgrado en universidades argentinas y extranjeras y es autor de numerosas publicaciones científicas e informes internacionales sobre cambio climático y medio ambiente. Un honor que nos esté acompañando, Ernesto. Por favor, adelante. ¿Vas a necesitar esto? Bien. Sí, exacto. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes ante todo. Quiero agradecer a la comisión que ha organizado este congreso del CREA Sudeste. Han tenido la deferencia de invitarme. En realidad yo estoy vinculado con los CREAS desde fines de la década del 70, así que pueden sacarme más o menos la edad. Y desde entonces he tenido muchas oportunidades de participar en proyectos conjuntos con los grupos CREA. Lo que sí me sigue sorprendiendo es que todavía me sigan creyendo. Han pasado muchos años y me siguen creyendo, no deja de sorprenderme. Bueno, hoy hemos escuchado muy buenas presentaciones, arrancando por la del doctor Walsh, que nos dio una visión, diríamos, micro de la problemática de la captura, de la salud de los suelos, para decirlo en un lenguaje más genérico, y nos abre un horizonte muy grande para seguir investigando en esa línea de trabajo. Yo no voy a incursionar en el microscopio, pero voy a tratar de mirar la problemática desde el macroscopio, o sea, desde una escala un poco más grande, que es en la que siempre he trabajado, lo que llamábamos hace unos años escala sistémica. Y además, lo que voy a tratar es, desde esa escala, de tirar una flecha que me vincule con algunas problemáticas comerciales que están relacionadas con el carbono. Hoy el carbono es una de las vedettes de las huellas ambientales, justamente por el fuerte impacto que tienen, o que se considera que tiene, sobre el calentamiento global. Si nosotros tomamos, estos son datos muy recientes de la NASA, los bajé hace una semana. La NASA ha reconstruido mapas del calentamiento global desde hace 100, diríamos, en un periodo de 100 años, arranca en el año 1920. Teníamos entonces un planeta más frío, todo lo que se ve en azul y en celeste son áreas más frías que las que había en el año 1884, que fue el periodo que tomó como referencia. Entonces, 1920, 1950, ya el planeta, sobre todo en el hemisferio norte, empieza a calentarse. 1990 ya se extiende el calentamiento global y el último mapa, que corresponde al año pasado, al 2022, nos muestra esto. Un calentamiento que ya no lo podemos disimular y que para quienes, llamamos los negadores del cambio climático, estas son evidencias muy concretas que no podemos dejar de lado. Entonces, se asocia este calentamiento global a la acumulación de carbono en los estratos altos de la atmósfera, y ahí es donde se vincula parte del problema a este villano que hemos identificado en los últimos años, y que es la vaca o el vacuno. Decimos que son los villanos de la película porque aparece la vaca o el ganado bovino emitiendo carbono per se. Recién Paulo les habló de las emisiones de metano, de las emisiones de óxido nitroso. Y esas son las emisiones directas del ganado bovino, pero además se le atribuyen emisiones indirectas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la deforestación para expandir la frontera ganadera, con lo cual
ahí se le computa además o se le carga además todo el carbono que indirectamente está produciéndose a partir de la deforestación de las tierras. Entonces, en este panorama nos estamos moviendo hoy. De ahí viene que somos considerados parte de los villanos de la película, a veces obviando de que las fuentes de emisión provienen de otros sectores de la economía y no necesariamente de la ganadería. Hoy existe en Europa, lo adelantó Paulo también, un movimiento muy fuerte. Yo trato de no moverme para no cruzarme delante de la pantalla de la gente y molestarla. Hoy existe lo que se llama el Pacto Verde Europeo, que es un programa del Parlamento Europeo que se ocupa radicalmente, diría yo, de los problemas del ambiente. La Unión Europea tiene un enorme prestigio académico en sus universidades y en sus grupos de investigación, y sus opiniones son realmente escuchadas en todo el mundo. Por lo tanto, todo lo que plantea la Unión Europea es rápidamente aceptada por Gran Bretaña, luego se incorpora los Estados Unidos, luego se incorpora la India, la China, Australia, etc. O sea, la opinión de la Unión Europea tenemos que prestarle muchísima atención por su enorme capacidad de globalizar problemáticas, y esas problemáticas nos pueden jugar a favor a veces y nos pueden jugar en contra en otras. Por eso la visión ambientalista de la Unión Europea yo lo planteo como si es un beneficio global, que indudablemente tiene una razón ética de fondo, pero también para países como los nuestros puede convertirse en una amenaza regional por el enorme poder de globalización de la opinión que surge de la Unión Europea. Y aquí aparecen dos cosas que también las mencionó, las adelantó Paulo, que una de ellas es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que está comenzando por otros sectores de la economía, pero que a la larga va a entrar también en el sector agropecuario, tanto en la ganadería como en la agricultura, que consiste básicamente en entrar a la Unión Europea con huellas de carbono que deban ser compensadas mediante la compra de bonos de carbono en el mercado de carbono, lo cual va a encarecer todo el proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos otro mecanismo llamado diligencia de vida, que es, digamos, la trazabilidad de las tierras deforestadas, o sea, todos aquellos productos que ingresan a la Unión Europea que provengan de tierras deforestadas, esto desde hace muy poco, van a ser penalizadas. Entonces, con estas dos grandes restricciones de tipo comercial, que esconden también algo de proteccionismo, debemos reconocerlo, nos pueden afectar en forma más o menos directa. Y es así que hoy hay diríamos, una campaña muy fuerte, muy grande, en contra de la carne, o sea, de grupos, entre ellos sobre todo grupos veganos, que nos incitan a comer menos carne y nos dan toda una cantidad de argumentaciones, y estas cosas que he bajado de internet tienen un impacto en la opinión pública y pueden afectar comercialmente nuestros productos, que son, como ya sabemos, de muy alta calidad. Y también últimamente le están agregando, además de la variante ambiental, la variante en la salud humana, y donde, por ejemplo, se vinculan las carnes, sobre todo las carnes procesadas y las carnes rojas, con la aparición del cáncer, con problemas cardiovasculares, con insuficiencias renales. Entonces eso conforma un combo que no nos beneficia. Y contra eso vamos a tener claramente que pelear en los próximos años. Y los ejes argumentales que usa el lobby ambientalista y el lobby vegano en la Unión Europea son muy fuertes y son en parte responsables de estas políticas que va diseñando el Parlamento Europeo. Este lobby, por ejemplo, un argumento que utiliza es que la producción ganadera en general y la bovina en particular producen un alto impacto ambiental y afectan negativamente la salud humana. Es así que para producir proteínas, arguyen,
la ganadería demanda grandes cantidades de tierra y agua, que este es un factor importante en países europeos, pero no en los nuestros, y para eso también emite grandes volúmenes de gases de efecto invernadero y otros contaminantes al ambiente. Por otra parte, arguyen que el consumo de carnes deteriora la salud cardiovascular y es causal de distintas variantes de cáncer en humanos. Entonces nosotros estamos ahora ante estos dilemas, el dilema de cómo contabilizan los europeos el carbono en el negocio ganadero y qué opciones tenemos nosotros de generar una métrica distinta, una forma de contabilizar distinta. Entonces, toda mi charla ahora se va a referir cómo nos conviene contabilizar el carbono. Por tonelada de carne, que es la llamada huella de carbono, a la cual se refirió Paulo recientemente, o por hectárea productiva o por hectárea ganadera. Generan resultados completamente distintos y por eso es importante que lo analicemos, porque calcular emisiones por tonelada de carne tiene un impacto que puede llegar a resultarnos negativos, sobre todo produciendo en lugares tan lejanos de los mercados de alto valor adquisitivo, de alto poder adquisitivo. Entonces planteémonos esa pregunta: ¿cómo nos conviene medir el carbono? ¿Por tonelada de carne o por hectárea productiva? Y estas son las dos opciones que me gustaría tirárselos a ustedes, porque a partir de esto seguramente se van a generar debates. Bueno, cuando medimos la huella de carbono, que es, diríamos, es el paradigma que utilizan los europeos para medir emisiones, lo que se hace básicamente es medir las emisiones de carbono por tonelada de carne en sistemas de tipo intensivos, sistemas que no son pastoriles, sistemas en los cuales se le lleva la comida directamente a un comedero a los animales y de allí se evalúa cuánto emite cada animal. Pero nosotros vivimos en una situación distinta. Nosotros sostenemos gran parte de nuestra ganadería en sistemas de tipo pastoril, y donde ahí emerge la otra opción. Mientras el sistema de allá, de la izquierda, no secuestra carbono, no tiene posibilidades porque los animales están confinados, nosotros tenemos la posibilidad de secuestrar carbono. O sea, además de emitir, también secuestramos carbono. Y cuando hablamos de emisión, pero también de captura de carbono, lo que estamos hablando es de un balance de carbono. Entonces vamos a empezar a diferenciar lo que es una huella de carbono de lo que es un balance de carbono. El balance de carbono lo vamos a medir por hectárea, no sé si y la huella de carbono la vamos a medir por tonelada o por kilo de carne. Yo voy a utilizar datos de 40 empresas reales que hemos evaluado con nuestro grupo de trabajo, y vamos a mostrar datos, digamos, vamos a tratar de interpretar los datos que hemos analizado. Si partimos de la huella de carbono, o sea, la primera idea, se nos ha corrido la pantalla, ¿se ha cortado? No estará interfiriendo la inteligencia artificial, ¿no?, de Freddy. Freddy, reconozco que me movió las neuronas, ¿no? Tal es así que cuando yo iba subiendo acá dije, ¿seré un ser humano o un producto de la inteligencia artificial? Bueno, a ver, vamos a ver si podemos ir al lugar. Bueno, entonces, huella de carbono. El mecanismo que ha ideado sobre todo la Unión Europea se ha generado en el hemisferio norte para contabilizar carbono por kilo o tonelada de carne. ¿En qué consiste? Bueno, este es un enfoque que se llama análisis de ciclo de vida y que va midiendo en cada uno de los eslabones de la cadena productiva de la carne y de otros productos también cuánto carbono se va emitiendo en cada una de esas fases o esas etapas. Es así que tenemos, por ejemplo,
en la elaboración o la manufactura de los insumos que utiliza el campo, ya se va generando carbono en la fabricación de cada uno de esos insumos. Eso llega al campo y el predio tiene sus propios patrones de emisión de carbono. De tal manera que cuando sale por la tranquera del campo, ya el kilo de carne sale con una carga de carbono que consiste en sumar lo que emitió el productor en su predio más lo que cargó a través de los insumos que utilizaron en el campo. Y es así que después, la primera se llaman emisiones prediales, preprediales, perdón, las segundas en el campo se llaman emisiones prediales y a partir de ahí empieza lo que llamaríamos las emisiones postprediales. O sea, todo el carbono que se va cargando en cada uno de los eslabones siguientes, ya sea en el frigorífico, el empaquetado, el transporte transoceánicos, hasta llegar finalmente a la góndola de un supermercado, sumado las emisiones de cada uno de estos eslabones, llegamos a la huella final de carbono. Nosotros podemos cerrar el circuito donde querramos. Si queremos hacer la huella al momento de trasponer la tranquera del campo, lo podemos hacer. Pero los valores que van llegando a las góndolas azules europeas son, diríamos, reflejan la huella de todo el análisis del ciclo de vida. Bueno, esto tiene algunos inconvenientes para nosotros. En general, nosotros estamos bien preparados para calcular las emisiones prediales a nivel de predio, en ese segundo eslabón. ¿Por qué? Porque tiene una contabilidad localizada. ¿Qué significa esto? Que tenemos los datos para poder calcular lo que ocurre en ese eslabón. Pero, entonces esto lo puede controlar el productor en alguna medida, toda vez que posee los datos para estimar la huella de carbono hasta la tranquera. Pero resulta que la mayor parte de las emisiones restantes en la cadena de la carne provienen de una contabilidad deslocalizada, o sea que ocurre fuera del predio, desde las emisiones preprediales de la manufactura de insumos hasta cada una de las etapas siguientes, se van agregando emisiones de carbono que ya el productor no puede controlar, aunque le afecte en la góndola del mercado, digamos, consumidor. Él no es responsable de todo ese tipo de emisiones. Y esto nos plantea realmente un problema, porque esas escapan al control del productor. Entonces es muy importante diferenciar estas cosas. Y esto nos va llevando a mirar la problemática desde otra perspectiva. Claro, cuando calculamos la huella de carbono, lo que estamos haciendo es sumar todas las emisiones, como expresé recién, las preprediales, prediales y postprediales, que ahí hay algunos datos de los porcentajes aproximados. Y eso, cuando se hacen cálculos, como los que ha hecho la FAO hace unos años, eso nos lleva a indicar que aproximadamente entre un 14 y un 18% de las emisiones globales provienen de la ganadería y un 10 y 13% provienen de la ganadería vacuna. Pero en realidad lo que estamos ahí es cargándole al animal, al kilo de carne, una cantidad de emisiones que no necesariamente son del sector productivo. Si nos atuviéramos a lo que realmente está emitiendo el sector productivo en la ganadería vacuna, no pasaríamos del 6% de las emisiones globales. En consecuencia, depende cómo analicemos las cosas para saber qué métrica de carbono vamos a tener. Y es así, por ejemplo, que cuando vamos por el análisis del ciclo de vida, tratamos de reconstruir una hamburguesa. Estos son datos que se sacan de internet, ¿no es cierto? Vemos que en esa hamburguesa tenemos pan, verduras, queso, carne bovina, condimentos. ¿Cuál es el carbono emitido? Y bueno, aparece la carne vacuna con un 88% de las emisiones de esa hamburguesa, lo cual obviamente no favorecen a este producto. Bueno, ahora voy a mostrarle algunos datos de esos 40 establecimientos ganaderos argentinos para mostrar en qué medida la huella de carbono está asociada a la producción de carne por cabeza, que es la forma en que se evalúa, como dijimos recién, en la Unión Europea.
¿Y qué encontramos? Bueno, algo que Paulo habló recién, es evidente, cuando nos vamos hacia sistemas más productivos, más eficientes en la conversión de alimento en carne, vamos bajando la huella de carbono. Y esto es válido tanto para quienes completan en un feedlot todo el ciclo de vida en un predio, o para la última fase de engorde de cualquier ganadería. O sea, la huella de carbono en ese sentido es útil para evaluar esa etapa de mayor, diríamos, ganancia de peso, donde nos vinculamos con los sistemas más intensivos. Ahora bien, si sacamos de acá del eje de las X, sacamos producción de carne por cabeza y ponemos producción de carne por hectárea, encontramos un fenómeno que nos llama la atención. Cuando lo hacemos, ¿qué encontramos? Encontramos con que los números se dispersan, la huella de carbono ya no tiene una tendencia tan clara como mostré en el gráfico anterior, y vemos que un hecho llamativo es que a medida que tenemos sistemas más intensivos, la huella de carbono no se diferencia mucho de lo que serían los sistemas menos intensivos, o sea, medido en producción anual de carne por hectárea. O sea, los sistemas que tienen bajos niveles de producción de carne por hectárea parecen casi emitiendo lo mismo que un sistema altamente intensivo, como podría llegar a ser un feedlot. Esto significa que nos plantea, significa sencillamente plantearnos una duda en qué medida la huella de carbono sirve o es sensible cuando medimos la producción anual de carne por hectárea. Y nosotros sabemos que la hectárea es un punto de referencia importante en nuestros sistemas de producción. Y es ahí que podemos decir de que estamos con una misma herramienta evaluando sistemas muy distintos y hay por lo tanto una distribución despareja de las cargas. Y esto nos lleva de la mano a plantear el tema del balance de carbono. El balance de carbono, como dijimos anteriormente, contabiliza emisiones, pero también trata de contabilizar las capturas de carbono por hectárea productiva. Y esto ya estamos hablando de hectárea productiva y no estamos hablando más ya de la tonelada o el kilogramo de carne. Cuando intentamos valorar cuál es la sensibilidad de la emisión de carbono por hectárea, no ya por kilo de carne, con la producción de carne por hectárea encontramos esto, que los sistemas más extensivos tienen una baja emisión por hectárea. Los sistemas más intensivos, como es esperable, tienen una alta emisión por hectárea, lo cual nos está demostrando que este sistema de medir por hectárea tiene una alta sensibilidad al rendimiento por hectárea y nos permite identificar productores que están a lo largo de esa tendencia. Y esto aparece con un R cuadrado, bueno, esto es una medida estadística de mayor a 0,90, lo cual es muy significativo. Este sistema es muy sensible a las variaciones en la producción de carne. Y bueno, esto nos lleva, por otro lado, a otro aspecto del balance de carbono. El balance de carbono computa naturalmente las emisiones de metano y de óxido nitroso, y en general, como estamos midiendo actualmente en nuestros inventarios nacionales, tomamos cada animalito como si fuera un sistema individual en el cual le medimos las emisiones. Esto multiplicado por la cantidad de animales nos genera un valor de emisión de la ganadería nacional, yo lo estoy simplificando mucho, considerando el animal como un ente aislado del sistema. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que nuestro animal está ubicado en un sistema mucho más grande, es un sistema de tipo pastoril, un sistema donde hay tierras de pastoreo, donde hay pasturas, pastizales, arbustales, hay bosques, hay árboles, y ahí se produce un fenómeno distinto. Ya no estamos analizando al animal individualmente como sistema, sino que estamos analizando algo de una escala mayor, que es el sistema ganadero en su conjunto. Y además de las emisiones que genera este sistema ganadero, tenemos también procesos de fotosíntesis en los cuales
se captura carbono, se acumula carbono en la biomasa aérea, que es la que vemos, en la biomasa subterránea, que hoy desarrolló muy bien el doctor Walsh, y parte de lo que se captura en la biomasa subterránea puede ser transferido como carbono orgánico del suelo, que es la fracción más estable y la que idealmente deberíamos poder cuantificar para saber cuánto de ese carbono se ha inmovilizado. Este no es un proceso direccional porque hay pérdidas de carbono en el camino, como en todo proceso biológico, hay ganancias y hay pérdidas. Pero cuando comparamos este sistema ganadero integral con el sistema de la huella de carbono, tenemos resultados muy distintos. Y es así que dentro de las tierras de pastoreo nosotros tenemos una enorme variedad de tierras de pastoreo, que las podemos clasificar de distintas maneras, y todas ellas tienen una plataforma de fotosíntesis, y si hay fotosíntesis hay indudablemente captura de carbono, y en muchos casos secuestro también de carbono. Entonces, la mayor parte de las tierras del país, más del 80%, son tierras ganaderas. Las tierras dedicadas exclusivamente a la agricultura conforman un porcentaje menor. Cuando ponemos esos datos y hemos estimaciones del balance de carbono medido en toneladas por hectárea y por año, a partir de esa diferencia entre la emisión y la captura anual de carbono, en establecimientos hemos encontrado algunas cosas interesantes. Una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que analizados esos sistemas, que son sistemas reales, los cuales hemos tenido información para evaluar, encontramos sistemas que van del 0 para arriba, o sea que están ganando más carbono del que están perdiendo, con lo cual están generando créditos de carbono. Y también tenemos otro porcentaje de establecimientos en los cuales nos dan resultados muy negativos, o sea que están perdiendo mucho más carbono del que gana. ¿Y esto a qué conclusiones nos lleva? Bueno, en primer lugar, vinculando esto con el comercio mundial, podemos decir que la ganadería bovina hoy está expuesta a procedimientos de contabilidad del carbono que potencialmente nos perjudican, o sea que la penalizan, y la pueden penalizar a través de barreras ambientales o a través de proteccionismo, de prácticas proteccionistas. Una segunda conclusión es que la aplicación de procedimientos contables sesgados, desde nuestro punto de vista, es en realidad nos lleva a plantearnos mitos y deformaciones que a veces entran en nuestros sistemas académicos y nos generan interpretaciones que a veces cuesta revertir. Equivaldría más o menos a tener en medicina o hacer un diagnóstico dudoso o errado, con lo cual también erraríamos el tratamiento. La huella de carbono, entonces, que evalúa emisiones, es un contador de carbono. En realidad va contando carbono en cada uno de los eslabones y es idóneo, yo creo que es muy idóneo el sistema para estimar carbono en sistemas intensivos, pero tiene una gran rigidez metodológica y eso limita su aplicación en la ganadería extensiva o en la ganadería pastoril. El balance de carbono, entonces, que computa tanto emisiones como captura de carbono, es una herramienta que puede complementar a la huella de carbono por su utilidad justamente en la ganadería pastoril de tipo extensiva. Y la huella de carbono, además, o el balance de carbono, perdón, ofrece la posibilidad de diferenciar y eventualmente premiar comercialmente o con otro tipo de premios a los productores que sean capaces de certificar créditos de carbono en sus empresas. Entonces estamos ante dos métricas distintas que nos muestran cosas muy diferentes y que nosotros deberíamos empezar a sopesar en las negociaciones internacionales de nuestro producto. Muchas gracias.